Bueno, ¿qué les ha parecido? Estupendo, ¿verdad? Ahora voy a llamar, por favor, a los invitados. Teo, por favor, Miguel, Gabriel, que nos acompañen. Para que compartan con nosotros sus vivencias y ustedes tengan la oportunidad de conocer aquí de sus protagonistas, bueno, todo lo que, las curiosidades, todo lo que quieran preguntar. Esto es una oportunidad de oro que tenemos para ustedes. Así que no sé si quieren empezar, alguno. Miguel. Más bien, no sé si tienen preguntas. ¿Sí? ¿Sí? Ya. ¿Alguien quiere preguntar algo primero? ¿Por qué fueron? Bueno, Ecuador no tiene solamente una biodiversidad, también una geodiversidad, y también tenemos un mundo subterráneo maravilloso, un espectáculo. Y no solamente cerca de Perú, allá en Morón, Santiago, también muy cerca de aquí, en Tena, a 3 horas de aquí. Una rama de geología, de geociencias, es la espeleología, la ciencia de las cuevas. Cuando entramos en esos ámbitos, obviamente una película de 1 hora y media no puede enseñar todo. Tenemos muchas cosas a investigar: bacterias, los insectos, aves, otras cosas que vuelan, vampiros, lo que sea. No tengan miedo, hay muchas cosas que pueden matarles, eso sí, pero sin riesgo no hay diversión, como dicen, no risk, no fun. La cosa es que hay muchas cosas que hay que por descubrir, y no cuento de muy lejos de aquí, hablo aquí de Ecuador, que tenemos muy poca base científica, esto que hemos hecho desde los últimos años. Yo normalmente no entraría en este tipo de cuevas, a menos que me motivaron, en este caso el mismo Stanley Hall, me visitó cuando estaba en San Francisco 3 veces. Yo estaba trabajando solamente en las cuevas de Galápagos porque tiene algo que ver con los volcanes, y allá sacamos unas conclusiones del funcionamiento de los volcanes. Entonces, en el momento que yo decidí irme a las cuevas de Amazonía, en ese año murió, pero seguimos en la forma de legado de él. Como dije, no quiero irme muy lejos, pero en 2015 publicamos un trabajo de varios, en cual a los 4 días que era publicado en la revista internacional, nos llamó la BBC, National Geographic, CNN y todos, y BBC lo llamó ellos mismos que era el siguiente paso de la evolución que se ha observado en el Ecuador. En una cueva en Tena, hemos visto como un pez estaba escalando las paredes, y lo filmamos, y lo publicamos. Hasta que se publicó pasaron 2 años y medio. Entre nosotros en YouTube teníamos unos 250 visitas, ahora son como 300,000, porque se ha hecho publicación de diferentes medios mundiales en esto. Tenemos hasta revistas en chino. Es decir, hay mucho todavía de descubrir de ciencia natural dentro de las cuevas. Y Tayos es la más mística, la más grande y la más espectacular por largo de las cuevas que tenemos aquí en Sudamérica. Y no son pocos, solamente en Brasil tenemos 14,000, para que vean. Pero ellos no tienen ni una que es tan espectacular como Tayos. Por tanto, irse es un privilegio y una aventura. Como dije, hay varias formas de morir, allá prefiero allá. No sé si Gabriel, le han presentado. Gabriel es del Instituto Geográfico Militar y él organizó una expedición en el 94, ¿no? La segunda expedición. Sí, selecto público, muy buenas noches. Mi nombre es Gabriel Bailón, ex técnico del Instituto Geográfico Militar. Dando gracias a Dios, pertenecí 43 años a esa noble institución. Tuve la oportunidad de estar en Antártida, en recorrer el Ecuador entero, y la oportunidad que me dio en el 94, pues, de estar en la Cueva de los Tayos, fue fantástico porque realmente una experiencia que no se la vive todos los días. Son personas predestinadas, escogidas, para que podamos vivir ese mundo subterráneo lleno de una hidrografía fantástica y una geología hermosa. En realidad, ser parte de esa expedición, que fue liderada por el doctor Luciano Mecarose, un espeleólogo de guerra y corresponsal de guerra y espeleólogo de profesión, que nos invitó a participar de una expedición, pidiéndole apoyo a las Fuerzas Armadas para poder entrar a la cueva. El resto de personajes
eran todos ecuatorianos, y pues se formó la expedición, primero haciendo pruebas, bajando por escaleras, subiendo por escaleras, que esa fue la forma de bajar. Acá, como se ve en las diferentes tomas, pues utilizaban otro tipo de poleas, pero la nuestra era con escalerillas de aluminio, que teníamos que bajar los 60 metros de caída vertical de la primera fase, o sea, de la primera entrada son 60 metros de caída vertical, que uno tiene que ir pues bajando con escalera y tener un ritmo y una técnica propia para poder bajar. Luego pues ya poco a poco ir haciendo la investigación. Creo que nosotros tuvimos 6 días en el interior de las cuevas, viviendo 240 metros bajo la superficie, y nuestra alimentación correspondía a atún, arroz y frijol. Eso nos daban en el desayuno y en la merienda porque no había más, ¿no? Y de repente esa hojita de remedio que calentábamos en unos reverberos pequeñitos con pastillas de combustible líquido. Entonces era una aventura en realidad muy, muy hermosa, y estamos a la disposición para cualquier pregunta, para cualquier comentario. En el documental sale el mapa de los ingleses, pero me consta que el Instituto Geográfico Militar tiene otro mapa, me parece. Sí, bueno, es el mismo mapa de los ingleses, pero la diferencia es que nosotros, como técnicos del Instituto Geográfico Militar, fuimos a ver si en realidad pues ese mapa tenía su veracidad, y en realidad sí, o sea, fuimos midiendo el grupo cartográfico. Se formaron 2 grupos, uno de exploración y el grupo cartográfico, que más o menos éramos 8 personas y un comando de transmisiones con los que podíamos hablar teléfono. Cada que bajábamos y bajábamos, íbamos comunicándonos para dar parte en qué lugar estábamos de la cueva. Y ahora, de hecho, bueno, aquí está Óscar Arce, que sale en el documental, aunque digamos no es uno de los entrevistados, pero sale ahí en distintas tomas. Él, yo creo que es la persona que ha estado más lejos dentro de la cueva. No creo que haya habido nadie en el mundo, me parece, que haya estado más lejos, porque me consta que ya ha ido por lo menos un par de kilómetros más lejos de donde llegaron los ingleses, ¿no? Y todavía falta. Sí, tal vez adelanto aquí de una otra inquietud, pero por favor también de Oscar, adición si me falta algo. Lo que ocurrió es en el año pasado, cuando hicimos una segunda expedición con la gente de Travel Channel, que querían hacer un show sobre la búsqueda de la biblioteca metálica, y encontramos algo similar, pero esto de vez hablamos en otro momento, porque yo soy de la parte de ciencias naturales. Si yo me contradigo ahora, va a decir o crucificarme los espiritualistas. Pero bueno, lo que puedo decir es el mapa tiene un fin, y este fin se llama sumidero, y el sumidero siempre era inundado, no hubo forma de pasar esto. Trataron a través del exministro de Turismo con Oscar en diciembre, año y medio atrás, y llegaron a un puntito un poquito más allá, realmente unos pocos metros, no puedo decir ni cientos o decenas de metros, unos pocos metros. Y esto era ya una aventura, porque pasaron un paso más allá de esto que está escrito. Sin embargo, a la semana que teníamos que irnos allá, teníamos scouts, gente profesional, una francesa que trabajaba allá en Los Ángeles para Travel Channel, con una ecuatoriana suiza, se fueron con Christian Cornell y con Oscar Arce allá para ver las cosas, dónde vamos a entrar y cómo va a terminar el reality de los gringos. Y llegaron a un punto en cual se arriesgaron sin razón. Oscar y Christian se pasaron buceando unos 10 metros al otro lado, un buceo peligroso, un buceo casi de suicida, pero lograron estar al otro lado. Y cuando dijeron esto, yo tenía más ganas de ver qué va a pasar. Debido de varias circunstancias, que en agosto tenemos el tiempo seco, como septiembre, el agua se bajó un poquito más la semana cuando entramos nosotros. Y aún más, a pesar que teníamos un profesional master diver, buceador maestro, Eric Orejuela, de Guayaquil, con oxígeno, 3 tanques de oxígeno, para pasar allá. Cuando llegamos allá, y llegamos unos 12 horas atrasados porque teníamos varias tomas más que hacer y varias aventuras, cuando llegamos, el más experienciado buceador dice: aquí no hay forma de pasar. El productor estaba súper enojado, gritó a varias personas. Era bien desagradable la situación, porque pagaron miles y miles de dólares para que puedan pasar y hacer cosas, y querían realmente un final
feliz para este reality y no podíamos pasar. Y más confianza, puedo decirlo, Oscar tenía conmigo, entonces yo dije, yo voy a pasar, porque yo confío a mi amigo, a mi hermano que es el Oscar. Entonces, y como sabíamos que el agua se bajó un poquito más, yo sabía que no tenía de bucear unos 10 metros, al final era 1,5 metros. Y los indígenas nos ayudaron, desviaron dentro de la cueva el río, y cuando regresamos no teníamos ni más de bucear. Cuando nos fuimos al otro lado, a un mundo desconocido, no hubo guano para empezar. Es decir, por otro lado, no hay vida como está en la otra parte. Es decir, las fecalias de los murciélagos y de los tallos no existían en el otro lado. Vimos unas cosas increíbles que si les explico no van a creerlo, pero vamos a enseñarles porque tenemos tomas de video y otras cosas más. Sin embargo, llegamos a un punto, a una forma de campana, una forma de coliflor invertido, de una forma de una estalagmita espectacular de 15 metros con una apertura de unos 55, 56, 58 metros para allá, de esto que calculamos, que era increíble. Simplemente algo así en Ecuador no existe. Yo diría, de nuevo, en el continente no hay. Aún más, nos pusimos unos 5 o 6 personas, no más vieron esto, pero Oscar está aquí como testigo, al lado, al frente, bueno, aquí es la campana, aquí teníamos muy lindas estalactitas, lo que sea. A este lado teníamos una capa que no era diferente de las más arriba, eran todas las mismas, de la roca. Sin embargo, hubo una escritura. Yo no soy tan atrevido como el Moritz, decir esto es de sumerios o lo que sea. Él no sabía, hay muchas cosas de mentira en la historia, no en la película, en la historia. Yo no sé qué escritura es, pero que yo puedo garantizarles por unos 2 metros a una longitud de unos 15 metros, es algo escrito. ¿Y qué es? No sé. Lo más parecido que me parecía a mí era de hebreo. Si eso no es, no sé. Y tal vez está escrito como no pasas por aquí porque hay mucha mierda, qué sé yo, no sé. Pero la cosa es, hay algo que es escrito, que es, no sabemos. Y eso es solamente el inicio. Porque esto es de un lado, después el sumidero, al otro lado hay más cosas, hay lagunas, hay mucho para descubrir este año en agosto. Próximamente otra película de Miguel. Pues bien, en parte de lo que yo les puedo decir, bueno, primero mi nombre es Oscar Arce. He tenido el gusto de poder compartir con Mike en algunas expediciones, no solamente a la Cueva de los Tallos, sino algo tal vez también que se hizo pregrabación, ¿no? También en otros lugares, en otras cuevas de Ecuador. Conjuntamente con Teófilo, pues hemos estado principalmente fortaleciendo la espeleología en Ecuador. Tal vez es una actividad que en el Ecuador no está tan difundida, tan conocida, y pues aprovechando todos los conocimientos de Teo, la buena promoción que nos ha hecho también Mike con su película, con su documental, pues hemos tratado en estos años, justamente con EcuCave, con la Sociedad Científica Espeleológica Ecuatoriana, pues de establecer proyectos, tanto en la Amazonía, por lo regular, aunque en Galápagos también hay unas cuevas fantásticas, pues para promover el espeleoturismo en Ecuador, de que este sea otro de los bastiones para nosotros como un país que ama la vida, pues poder difundir estos hermosos destinos y misteriosos a todo el mundo. Muchas veces son personas del extranjero los que más conocen nuestros destinos y nosotros recién estamos conociendo un poquito de esa historia y de esa leyenda de Tallos, y que mejor nosotros ser los embajadores y poder difundir estas maravillas que tenemos en el Ecuador. Ahora, tal vez con José Bailón hemos tenido el gusto de compartir ya en algunos eventos, de conversar mucho. También gracias a él tuve yo de presente un documental del 94 cuando exploró José Bailón juntamente con los del IGM. Y pues en realidad, de acuerdo a lo que hemos visto en las imágenes, tanto del 94, del 69, del 76, como lo que hemos hecho tal vez con Mike en el 2014, pues ahora hemos progresado mucho más todavía. Tal vez vemos un poco de cuerdas de fricción en el video, ahora ya tenemos cabeceras en las que las cuerdas ya no entran en fricción nada más para dar mucho más seguridad a las personas que se atreven a visitar estos destinos. Los descendedores ya son más técnicos, autobloqueantes, del equipo que llevamos mucho mejor, los cascos homologados, las relaciones con la comunidad ya son mucho más llevaderas, ya no tenemos complicaciones como antes. Nos pegaron. Sí, bueno, eso es parte de algo comentábamos con Teo de algún momento tal vez hacer cómo se grabó, y va a haber muchas cosas interesantes ahí. Sí, son cosas que a veces no salen en cámara, pero nos ha pasado de todo, ¿no, Mike?
Y pues bueno, eso, y pues corroborar lo que dice Teo, en realidad, ustedes lo que han visto en la película y han de ver tal vez de cuando ustedes investiguen en redes, lo que está topografiado de la cueva en realidad es 4.9 kilómetros de cueva de los Tallos, lo que exploraron y topografiaron los ingleses en el 76, eso es lo que está, y eso es con lo que hasta ahora se explora. Alguien que quiere explorar la cueva de los Tallos coge el mapa de los ingleses del 76 y ayudado de guías pues va explorando adentro de la cueva. Pero sí, ya desde el año anterior, específicamente desde agosto del año anterior, pues un poco osados, un poco arriesgados, o como decía Teo, un poco mal de la cabeza, pues decidimos arriesgarnos mucho más porque ustedes escucharon un poco de la leyenda, pues dice que se logra llegar a la galería metálica pasando el paso inundado, cruzando el paso inundado. Y el paso inundado de la cueva justamente es el sumidero, es el lugar por donde confluyen todas las aguas que existen dentro de la cueva, los ríos subterráneos, que son 3. Entonces esos ríos confluyen en el sumidero. Y pues obviamente en invierno eso está hasta el techo, es decir, uno quiere ingresar y ya no hay cómo, porque eso llega. Pero cuando está en invierno y no hay tanta época de lluvias en Amazonía, pues es agua baja. Y sí es posible meter un poquito la nariz y avanzar los 10 metros que explicaba Teo. Y llega un punto en el que ya no, y ahí sí toca sumergirse automáticamente y desplazarse por, como decía el ministro de Turismo, un sorbete. En realidad es un sorbete de roca en el cual se debe pasar un tramo de 5 a 6 metros y se sale ya a un lugar en el que uno puede levantar la cabeza y respirar. Entonces, en realidad en agosto, conjuntamente con mi equipo, en este caso con Cristian Coronel, que es parte del Team Tallos, una operadora turística que está promoviendo este destino alrededor de Ecuador y el mundo, pues logramos pasar y para nosotros, como manifestaba Teo, para nosotros fue como niños chiquitos al otro lado, maravillados de ver que en realidad las paredes eran intactas, nadie había topado nada ahí. Hay escaleras, también hay otras cosas más. Hay escaleras que yo a la primera vista creía que son de lodo, que hemos visto en Galápagos una ocasión. Sin embargo, cuando pisé eran sólidas y se fueron a la curva, es decir, hay algo más. Sí, y pues bueno, logramos cruzar eso y no deja de pasar sobre la mente de uno de que, ¿y la biblioteca? ¿Será? Llegamos y busca por ahí. Y como digo, éramos como niños chiquitos, recorre un ramal, digamos, de esta nueva galería, recorre otro ramal, ahí llegamos a donde manifiesta Teo, es un espeleotema gigante, de hecho, tal vez el espeleotema más grande que está en la Cueva de los Tallos. Y existe un conducto que, sin temor a equivocarme, pienso yo que es la resurgencia de la cueva, que es el lugar en el cual toda esta agua subterránea pues sale a la superficie. Presumimos que es al río Coangos, aunque hasta ahora no hemos logrado llegar hasta ese final. Pero lo que avanzamos a medir desde este sector, en donde supuestamente para los ingleses se acababa la cueva, existen 4 kilómetros más de cueva. Es decir, 8.9 kilómetros de cueva, 4 kilómetros de cueva que no han sido topografiados y que esperamos con el apoyo de QCAVE, con el respaldo también de la gente que nos está ayudando a promover este destino, pues lograr tener el mapa del 2018 de los ecuatorianos, pues no, para no explorar con el de los ingleses, que sería lo ideal nosotros como embajadores. Y pues, ¿qué más? Pues decirles que en realidad es un destino fantástico, hemos explorado muchísimas cuevas, creo que alrededor de 300 cuevas en Ecuador, la mayoría en la provincia del Napo, que es justamente la placa Napo, la que lleva el nombre de esa provincia. Muchas de ellas las hemos topografiado, difundido en algunos artículos, pero sin lugar a equivocarme, la Cueva de los Tallos es la más magistral y la más enigmática cueva del Ecuador, y tal vez de Sudamérica, ¿no? Y por eso es que gente de otros países pues la viene a visitar. Eso es lo que puedo indicarles tal vez. Yo tenía una pregunta. En la película se hablaba de que en las primeras expediciones se recopilaron restos arqueológicos de entre 800 y un poco más de años antes de Cristo. Sin embargo, es un pequeño, son 5 segundos en los que se los menciona, y durante toda la expedición no se hace mención a ningún otro resto arqueológico. Entonces ahí me entra la duda, ¿en verdad eran restos arqueológicos sacados de Cueva de los Tallos? ¿Encontraron ustedes algún otro resto arqueológico que pueda corroborar que los primeros restos eran reales? Antes de que Teo, porque Teo te va a hablar de lo actual, eso está de hecho en un museo aquí en Quito, ¿no? No sé si es algo de la PUC, ahora no estoy seguro, pero esa colección está perfectamente, digamos, catalogada, no hay ninguna duda de que eso es así.
Luego está también el tema digamos, de la colección del padre Crespi, que eso no se trata en la película y que es una de las reclamaciones habituales. ¿Por qué no sale el padre Crespi en la película? Conozco un poco del padre Crespi. Bueno, nadie ha descubierto todavía la librería metálica. Teo parece ser que ha descubierto ya algo escrito en la pared, pero digamos la librería metálica todavía nadie la ha descubierto. Yo siempre pensé, si Morris la descubrió, ¿cómo es que la podía interpretar, ¿no? O sea, ahí hay como muchas cosas, digamos, por desarrollar. Lo que pasa es que me parece que a veces las personas tendemos un poco a, digamos, a no contentarnos con lo real, ¿no? Por ejemplo, encontrar algo ahí de 800 años antes de Cristo ya es wow. Entre otras cosas porque la concha Spondylus, que es una de las cosas que se encontró allí, es propia de la costa y no hay constancia o no había constancia de que hubiera esa interacción entre la costa y la sierra, bueno, la sierra y la selva, ¿no? Digamos, en 800 años antes de Cristo, ¿no? Yo me pregunto, a lo mejor algún día alguien descubrirá realmente algo allí, ¿no? Donde menciona a Óscar, donde menciona a Teo, y una vez lo hayamos descubierto diremos, pues mira, ¿no? Esto es y ya está. La colección está ahí, el tema es si hay algo más, ¿no? Y eso todavía está un poco digamos, en ese terreno difuso entre una cierta evidencia científica de estas últimas expediciones, aunque todavía, digamos, no es una cosa así como definitiva, y un poco la leyenda y demás. Ahora, Teo ahora os lo contará, pues sí, claro, ahí ya se sabe que hay objetos y que hay restos y que hay huesos y demás, ¿no? En la última expedición fuimos con varios instrumentos y vamos a seguir haciendo varias expediciones científicas por allá, y ustedes pueden acompañarnos con su conocimiento y con su creatividad y su curiosidad. En la última expedición fuimos también con georadar, y georadar tiene una habilidad de poder ver hasta 9 metros debajo de material suave. Y como tenemos dos entradas donde bajamos nosotros en la película y la otra que es el daylight, donde están la mayoría de los tallos, no podemos hacer demasiado con el georadar porque no todo es plano, para empezar. Pero allá hay cosas que se han caído de más de 80 metros, porque este daylight es mucho más profundo que la parte donde entramos. Y con el georadar encontramos cosas cerámicas a 4,5 metros de profundidad en un sitio, y otros también que parecen también lo mismo. Pero debo decir la verdad, no podíamos excavarlo porque tenemos muchos indígenas con nosotros, y esto trae problemas. Pero que hay cosas allá y yo sé dónde están, y alguna noche que voy para allá, es seguro. Tenemos las fotos, sabemos las ubicaciones, podemos enseñar las fotos, eso sí. Por tanto, entonces sí hay más restos arqueológicos. Arqueológicos más que todo. De huesos no tanto. Huesos es cosas más recientes que cosas que se caen de arriba. Hay cosas que se caen, obviamente. Y también hay otras cosas que no son tan agradables. No sé si puedo decirlo, pero tal vez para que la gente sabe, esto no es solo vacaciones, ¿no? Debido al terremoto de 2 años atrás, se ha abierto una parte que no sabemos cuál, en cual animales que antes no constaban dentro de la cueva están entrando. Por lo tanto, ¿yo qué hago? Y Miguel puede constar, y también Óscar, yo no duermo dentro de la carpa, yo duermo afuera, porque no tengo problemas. Sin embargo, en la primera noche, antes que me fui a sacar el sleeping, nos encontramos con una coral. A la final teníamos el más conocedor, el jefe de biología de la PUSE con nosotros, lo invité a Santiago Borneo con nosotros, y a la final salió que era una coral falsa. Pero esto sí es una cosa bien crítica. Por lo tanto, a algún momento tal vez lo escucharon, lo leyeron, que la Débora estaba gritando ratona, 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 lo que sea. Uno de mis blancos en esta cueva es de capturar rata, que a pesar que ustedes tal vez crean, tienen esta falsa creencia que en las cuevas hay ratas, no hay. La única que tiene es tallos. Es una rata sin cola, blanca y casi ciega, es una especie desconocida en la ciencia. En la última vez que nos fuimos allá, teníamos trampas y hicimos todas las cosas, todavía no la tenemos. Es una cosa que me consta que me duele mucho, que no podemos capturarla. Ni siquiera tenemos fecalias para sacar ADN y ver qué está pasando. Es decir, tenemos un mamífero que no es conocido en la ciencia, y hay muchas cosas más. Encontramos, eso sí, podemos sacar cucarachas blancas de plata, ya vieron
a blancas ahora les encontramos, les llevamos y encontramos de suerte en la parte sumidero un bagre blanco, casi transparente, que como no sabíamos que vamos a encontrarla ya no teníamos redes, pero ahora sí vamos a sacar. Hay muchas cosas por descubrir, muchas. Hay muchos misterios sobre los tallos. Uno de los mayores misterios es por qué Teo no quiso remangarse y meterse 4 metros de profundidad bajo el guano a coger esas cerámicas. Esa es una de los misterios así de tallos que permanecen. Bueno, como dice Teo, la coral era falsa, pero el veneno era bueno. Buenas noches. Mi nombre es Sergio Lira y bueno, quiero felicitarles a todos por su gran investigación. Tengo una pregunta un poco más relacionada con geociencias. Entendamos que entre las cuevas yo puedo tener toda la biblioteca que quiera desde el punto de vista estratigráfico, ¿sí? Pero el relleno que tenemos allí es un poco más complicado de datar y va más que todo con los clastros. ¿Qué relación hay entre ese relleno y las huellas que evidencian que hay allí? O sea, ¿existe alguna datación, alguna evidencia de qué origen tienen esas huellas? Porque es más complicado de datar, ¿no? Es más complicado, pero no es imposible. Se ha hecho en varias ocasiones y justamente unos 2 meses atrás, cuando me fui a dar una capacitación en la Brigada Patria, allá hablé con el Oscar sobre una otra cueva que vamos a visitar próximo año en agosto o julio, en Perú, donde hay varias huellas. Vamos a aprender de los españoles y los peruanos cómo se hará para averiguar qué está pasando en nuestra cueva. Es decir, todavía no tenemos la técnica clara, cómo vamos a averiguar de qué raza, de qué edad están esas huellas, pero huellas existen en diferentes cuevas en el mundo. Es creo la primera que tenemos aquí en el Ecuador, que tenemos 2 huellas. No tocamos, muchas cosas no tocamos, porque no tenemos un especialista que nos dice qué hacer. Ahora que me involucré en unos estudios arqueológicos en este año, con varios esqueletos que encontramos en Manabí, ahora yo sé cómo tratar un otro hueso que encontramos en Tena, también lo dejamos allá, porque tal vez la ubicación misma da una información más. Por lo tanto, tenemos siempre que tener cuidado qué podemos mostrar y qué no. En el caso de las huellas es trabajo del futuro. Hay mucho, como dije, de hacer. Es una buena pregunta, pero como dije, esto es todavía por el futuro. Bueno, somos hombres de ciencias, ¿no? Pero una pregunta relacionada con eso. Decía 15 pulgadas, más o menos de largo, en un espacio bastante confinado. ¿Hay alguna hipótesis? Sí, a ver. ¿Básquetbol en el pasado? No sé, la verdad es que nadie del equipo, como se dice en el documental, no estuvimos todos allí, ¿no? Y yo recuerdo cuando vi el material, dije, pero ¿cómo es posible que no lograran grabar esas huellas mejor, ¿no? Porque es verdad que la primera es difícil, ¿no? Porque es muy angosto el espacio, pero cuando llegan a ese pequeño charco, ¿no? Donde de hecho había más de una huella, dices, la cámara está allí, ¿no? ¿Cómo es posible que no pueda grabar? Yo, pocos meses, déjame hacer este inciso y voy a eso. Pocos meses después, estaba en Perú, también en la selva, con una comunidad parecida a los Shuar, haciendo una cosa que no tenía nada que ver con los tallos, y me acuerdo, íbamos con alguien de la comunidad y dijo, mira, esto es una huella de un, no sé, de un tapir, tal. Y yo me quedé con la cosa, debería hacerle una foto, pero en ese momento seguí caminando y no le hice una foto. Como al día siguiente o 2 días después, me dice otro, mira, eso es una huella de un tigrillo. Yo dije, ahora le hago la foto porque le hago la foto. Yo no pude sacar una foto de esa huella. O sea, debe haber una técnica de iluminación que yo desconocía en ese momento y cuando hicimos el documental pues tampoco nadie lo sabía. Y yo ahí, o sea, con una cámara de fotos, ¿no? Todavía más fácil que con una cámara de video, no pude sacar una foto de la huella, no se ve nada. Con esto quiero decir que las huellas están ahí, eso es un hecho, porque en el equipo había gente de todo tipo, había gente que estaba un poco en la onda más mística y esotérica, pero había gente que no tenía nada que ver con eso. E incluso los que no tenían nada que ver con eso, en concreto, por ejemplo, el fotógrafo, nada, él me dice, no, eso eran huellas, ¿no? Y además, si un Shuar te dice que hay una huella, una de dos. O te está engañando, ¿no? Y él ha puesto la huella, o hay una huella, porque los Shuars seguro no se equivocan, ¿no? Entonces, seguro hay huellas. Pero en cambio, en cuanto al tamaño, sí había un poco de discrepancia. Yo al final, esto es la primera vez que lo digo,
dejé el testimonio de Fabián, que para él era uno de los que pensaban que la huella era muy grande. Pero, por ejemplo, al fotógrafo no le pareció tan grande, y a Zoltán, ¿no?, que es el que nos dio la regleta, él me dijo que en su opinión, a la vista, digamos, de unas fotos donde estaba la regleta y demás, o la regleta, la regla, él creía que no era realmente tan grande la huella. Entonces, en cuanto al tamaño, no está claro. Pero que las hay, yo no lo pondría en duda, aunque yo no estuve, o sea, me dijeron, digamos, con tanta certeza, ¿no?, que, vamos, diría que hay una huella. Es un poco raro porque realmente es una cueva superior. Eso se trata de explicar, no sé si quedó claro. Ese es un sitio al que no se va, ¿no? Según el guía Shuar, por ejemplo, nosotros fuimos, claro, según este guía Shuar, ¿no?, fuimos los segundos en ir después de una expedición japonesa de la que nadie habla, pero interesante porque estuvo muchos días dentro de la cueva, aunque a mí no me consta que quedara mucho registro de eso, ¿no?, pero que son los que pusieron esos pitones. Fuimos los segundos en ir a esa primera zona de las galerías y los únicos, según el Shuar y por supuesto los Shuars mismos, en ir a donde las otras huellas, ¿no? Y la verdad es que son galerías, o sea, muy angostas, es como realmente es raro, ¿no? O sea, primero porque hay que subir de esa manera, que ya es muy difícil, y además las galerías son como muy angostas y muy incómodas. También había, por ejemplo, unas semillas como las que comen los pájaros tallo. De ahora mejor le encuentro una explicación, ¿no? Puede ser que lleguen, pues, no sé, a través de alguna corriente fluvial o alguna cosa, pero claro, allí no hay pájaros tallo, por ejemplo, porque no, digamos, son galerías muy estrechas para que haya pájaros tallo, ¿no? Entonces, ¿cómo llega allí una semilla? Sí, digamos, bueno, pues hay una forma, ¿no? Pero hay huellas, no está claro el tamaño, ¿no?, si realmente eran huellas más grandes de lo normal o no. No olviden una cosa de las huellas, a pesar que no hubo mucho espacio, la cueva también vive, es decir, se mueve. Se caen rocas, se tapan galerías, por lo tanto es muy lógico, de nuevo, muy bien explicable que gente pasaban allá y después hubo derrumbes y por lo tanto se vea una parte muy poco estrecha. Ahora, también es raro, ¿no?, son unos pies descalzos, ¿no? Entonces, o son huellas antiguas, o es un poco raro porque los Shuar, de lo que nosotros sabemos, bajan con botas, ¿no? Entonces eso también es un poco, claro, uno podría pensar, no, los Shuar van, se quitan la bota, dejan una huella para que cuando nosotros vayamos, entonces nos digan que ahí hay una huella, pero es todo. Y al lado está escrito Made in China. No. Bueno, pero yo creo que es un poco difícil que los Shuares bajen, porque los Shuares no tienen equipos como para hacer su descenso, porque bajar 60 metros con lianas, con eso es muy difícil. Entonces, en realidad, es muy difícil que los indígenas puedan subir y bajar de la cueva. Ahí, por ejemplo, esto no está en el documental porque el testimonio fue muy malo, realmente no se entendía bien, pero por ejemplo Bosco dice que nunca vieron a nadie. Está el otro testimonio del síndico Shuar, que él sí dice que se encontró ahí a un ser. Nosotros bajamos con 2 guías, uno de ellos sí nos dijo que era un chico muy tímido, muy tímido, era dificilísimo lograr, digamos, que te explicara cosas. Él sí nos dijo que él había visto unos seres. Claro, por ejemplo, Bosco Tibari es una de las personas que ya tiene muchos años ahí. Y cuando llegamos nosotros fue como una anécdota que la mujer estaba encinta y ese rato ya estaba casi al dar a luz, y en esa selva y en esas situaciones era muy complicado, pero por suerte llegó el equipo médico que era conformado por 2 médicos y lograron pues que nazca el niño, hijo de Bosco Tibari. Entonces él nos contaba que ellos no habían entrado todavía a la cueva. Con nosotros, en el 94, entraron a las cuevas y conocieron gran parte de las cuevas, porque no siempre andaban, más andaban con el grupo de exploración. Bueno, es que mi pregunta era justo sobre el hecho de que era la huella de un pie descalzo. Ustedes que estuvieron allí, ¿es posible que alguien camine por ahí descalzo? Porque de lo que se ve en el video, bastante complicado. Alguien caminó.
Entonces, posible debe ser posible, ¿no? Ahora, yo diría que hoy en día nadie va descalzo, ¿no? Es como, eso sí es raro. Entonces, quién sabe, a lo mejor Óscar ha puesto mucho esfuerzo en atravesar el sumidero. Tal vez una de las veces que vaya, pues se sube para allá, porque Óscar sí que sube facilito. Hay otras galerías que están, que están contiguas a ese lugar, que tampoco están topografiadas, como la Galería de las Medusas, que es la que se encuentra al costado, al margen izquierdo del dintel de Morís, ese cuadradito pequeño. Ese conduce a una galería que se llama la Galería de las Medusas. Le hemos puesto la Galería de las Medusas porque no está topografiada. Y la otra en la que entró justamente Luqui con Adrián, Fabián, Fernando también, pues esa se la conoce como la Galería del Diablo. Y esa se la conoce como la Galería del Diablo por un motivo, justamente. Ese es el lugar en el que justamente se escuchan sonidos raros, conjuntamente con el de Wild Zinc, que es otro lugar en el que se escuchan sonidos así como caída de rocas, como pisotadas, como golpes desde el otro lado de la pared. Que bueno, el golpear una pared de ese tipo debe ser algo fuerte el que golpee del otro lado, ¿no? Y pues ese lugar se caracteriza justamente por el fuerte olor que emana ese lugar. Hay gran cantidad de guano de murciélago que genera un olor fuerte a amoníaco y es difícil mantener la respiración. Por eso tal vez recuerdan en la película, escuchan a Fabián, creo que es el que dice que se olvidaron las mascarillas, ¿no? Porque el olor es sumamente fuerte. Y pues bueno, aunque en el Ecuador ahora está ya erradicado la histoplasmosis, de hecho desde el 95, pues en ese entorno es donde más se desarrolla esa espora que después produce una cierta afección pulmonar, ¿no? Entonces, ese lugar se lo conoce justamente como la Galería del Diablo porque toda persona que ha entrado ahí ha escuchado o le ha ocurrido cosas raras. Y eso, en realidad, bueno, pues sí, es alrededor de 4 grupos que han ingresado allá. 4 grupos, los japoneses, el grupo que entró con cámara oscura, y 2 grupos que, bueno, el uno con nosotros y el otro grupo es con los Shuar. Ahora, los Shuar antiguamente exploraban la cueva, bueno, no exploraban la cueva, ellos bajaban netamente a una de sus tradiciones, que ellos la llaman como la cosecha anual de tallos. ¿Qué es para ellos la cosecha anual de tallos? Ellos bajaban en unas escaleras precarias hechas de bejucos, de llanas, que les duraba 4 días prácticamente esa escalera y se desechaba totalmente. Entonces ellos bajaban a coger los polluelos de los tallos, de los pájaros tallos, los pájaros de aceite o Atornis caripensis que se llaman, ¿no? Entonces de este pájaro tallo, cuando revienta de su cascarón, pues nace sin plumas. Y el padre o la madre al rato de alimentarle, que le alimenta de copal, chonta, los frutos de palma, pues hacen que este aumente su volumen por la cantidad de grasa vegetal que come y se vuelve 2 a 3 veces más grande que el adulto. Entonces los Shuar bajaban netamente a coger estos pájaros para aprovechar su grasa para sus antorchas, para prender sus hogueras y para comer obviamente su carne y su alimento, pues no. Y esa es una tradición que hasta ahora se mantiene y es algo que amenaza justamente este entorno, porque quién sabe en años posteriores sea ya la cueva, ¿qué la podríamos llamar? Porque ya no va a haber tallos, quién sabe después de un tiempo. Porque año tras año los Shuar siguen bajando a coger tallos, aunque ahora ya han concienciado un poco y ya no cogen en las cantidades que cogían antes, pero ellos bajaban a hacer esto. Y en este lugar, en la Galería del Diablo, es en donde más había nidos de pájaro tallo. Y es ahí el por qué hay semillas en ese sector, porque es del alimento de ellos. Y como ahí rara vez ingresa agua, pues esas semillas se mantienen ahí. Ahora, anteriormente los Shuar sí, ellos bajaban descalzos, no tenían zapatos. No se puede descartar que tal vez Najambé, que es de los años 60, que ayudó tal vez a la expedición inglesa, haya estado por ahí tratando de coger tallos más que explorando la cueva, pues no. Ahora, lo que es cierto es que dentro de la leyenda Shuar existe una leyenda de que una vez bajaron 2 hermanos adentro de la cueva, son los hermanos Nancupa de hecho, y pues se da el caso de que una vez ya dentro de la cueva, parece que entre hermanos se tenían algo de envidia, que es algo normal entre los Shuar, bastante envidia, guerra entre familias, peleas, reducción de cabezas, de su situación ancestral, ¿no? Son los jíbaros, ¿no? Latiguear un poco a los visitantes, es parte de sus tradiciones. Ellos han pasado guerreando desde sus etapas precarias hasta ahora, todavía se mantienen un poco de sus guerras o disputas entre familia por territorio.
Entonces, ¿qué ocurre? Que estos hermanos pues se quedan sin luz dentro de la cueva. Y un hermano decidió coger, salir y por la escalera salir a la superficie y quitar la escalera de bejucos. Y lo dejó al hermano adentro. Es una de sus leyendas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que este hermano Nancupa dentro de la cueva, pues sin luz, sin alimento, pasa días dentro de la cueva, a ciegas, buscando. Y dentro de la mitología Shuar, a él cuentan que justamente recorrió esta galería del diablo en busca de la salida, hasta que se le asomó dentro de la deidad Shuar un jaguar. ¿Sí? Para los Shuar, sus dioses se manifiestan o como agua, o como aves, o como animales, como es la boa, que se llaman ellos Panqui, o como el jaguar, o como el Nunki, que es el dios de las aguas. Se le manifiesta en forma de jaguar y la rutan a este hermano Nancupa y le guía a través de la cueva, justamente. Vuelve a repetirse la leyenda y lo que dice von Däniken en su libro, y Maurice igual, por el pasaje inundado. Y logra guiarle a este Shuar a salir de la cueva por el pasaje inundado. Y pues él, el momento que sale, creo yo que al río Coangos, mantengo todavía esa teoría de que debe salir al río Coangos, regresa a su hogar, a su cabaña, y le encuentra a su hermano prácticamente con su esposa, y ahí cobra vida de su hermano, coge el cuerpo y lo lanza a la cueva. Y el cuerpo de este hermano pues queda aprisionado en las estrecheces de la cueva. Entonces esa es una de las leyendas. Entonces no descartamos tal vez que en alguna de sus bajadas a coger sus tallos para su tradición anual de cosecha, pues hayan estado descalzos en alguno de estos pasajes. Pero lo irónico es que el tamaño de la huella, pues los Shuar son de estatura pequeña, mediana, pero no ya, ¿cuántas pulgadas? ¿16 pulgadas? ¿9 pulgadas? Bastante incierto, ¿no? Pero esto es parte de la cosmovisión 15, Shuar pero no está claro. y de sus dioses. Perdón, no sé si estamos hablando de la misma entrada. Nosotros en el año 94 encontramos un pasaje, o sea, que había que entrar 10 metros, pero arrastrado, ¿Sí? y llegar a una fisura de la tierra de más o menos unos 50 metros a la izquierda y unos 250 metros a la derecha. Esa es la galería Sí. de las medusas. Y a mano izquierda tenemos una estalagmita gigante que se parece al Capitolio. Exactamente. Entonces, continuamos con exploración y el comando Domínguez, con otro comando, seguimos a mano derecha hasta llegar a una caída vertical de unos 8 metros. Llegamos a esa caída vertical y había una laguna. ¿Sí? Luego de esa laguna, ellos lograron cruzar la laguna y pasar unos 30 metros más adelante. En los 30 metros ya vieron que esas aguas iban filtrándose posiblemente al río Coangos. Así justamente. ¿Cómo les cambió la vida? ¿Qué cambió en su vida entre antes y después de haber ido a la cueva? O sea, cambiar, no sé si cambió nada, ¿no? Nosotros, yo personalmente, ¿no? Y el equipo de filmación íbamos a hacer una película, entonces teníamos que sacar imágenes de allí. No fuimos, digamos, a meditar o a simplemente ver el lugar y ver qué sentíamos, sino que estuvimos sobre todo trabajando. Eso es lo que más estuvimos haciendo. Entonces, para mí la verdad fue una gran aventura, ¿no? Ahora ya ha pasado el tiempo, entonces yo no cerré la puerta realmente hasta que se estrenó en los cines, ¿no? Y ahí sentí que un poco era un episodio que ya un poco podía dejar un poco atrás, pero mientras pues fue un poco la sensación que uno tenía era que podía acceder a un sitio al que no se accede fácilmente, aunque cada vez se accede más, ¿no? Y Óscar es uno de los responsables de eso, o sea, se puede ir, la gente va, pero es un sitio un poco, digamos, un poco inhóspito, ¿no? Y cuando uno está allí, pues se siente un poco, como decía Gabriel, un poco privilegiado, dice, wow, qué bacán estar aquí, ¿no? Luego yo veía la película y decía, madre mía, tantas cosas que podían haber pasado, qué bacán, salvo que te pase algo, ¿no? Entonces te pasa algo y te tienen que sacar de ahí, tela marinera, ya cuesta salir sin que te pase nada, te pasa algo, tela marinera. Pero por la razón que sea, yo siento que la mayoría de estas expediciones tienen un cierto ángel, ¿no? Y en mi caso fue más bien un poco el sentirme un poco afortunado de poder estar allí, y no solo allí,
Tallos es realmente la más espectacular de las que yo he visto, pero me acuerdo cuando fuimos por primera vez a la Garganta del Dino, que yo alucinaba, ¿no? Yo decía, claro, esto para un cineasta, para un fotógrafo, es el paraíso, ¿no? Porque pones unas luces aquí, pones unas luces allá y todo es tan nuevo, tan espectacular, hay tantas texturas, tantas formas. A la Garganta del Dino fuimos 2 veces, la segunda vez me pareció mucho menos grande que la primera, eso no me pasó con Tallos, pero tengo que decir que un conserje de mi edificio, salvo que él hubiera sido otra cueva de los Tallos, pero él me decía que no, que era la de Coangos, tal, él estuvo 2 veces y la segunda vez dijo, ya no me pareció tan grande la cueva. Entonces, hay de todo, ¿no? Yo, para resumir, yo me sentí como muy privilegiado de todo el viaje, ¿no? O sea, ahora lo veo y digo, incluso que pudiéramos filmar como filmamos, ¿no? Que todo, cuando le grabamos a Teo en la cueva esta, en la galería con las paredes que salen en muchas fotos, como muy lisas y demás, pues en realidad era pocos minutos después de que yo hubiera estado colgado. O sea, realmente cuando yo empecé a caminar y demás, el equipo ya había avanzado un poco, entonces se fueron como a armar las tiendas de campaña tal, y yo le dije, Teo, tenemos tan poco tiempo que ya, te hago una entrevista aquí, ¿no? Ahora veo la entrevista y digo, pero ¿cómo pudimos hacerlo tan bien? Porque fue ahí, en ese momento, ¿no? Y cuando luego sale Teo caminando y se mete en el portal Moritz y se le ve explorando y ese plano que baja, eso literalmente soy yo con la cámara y un chico más que venía con nosotros, que iba con una luz, y yo decía, a ver, sígueme más o menos mientras yo hago este movimiento. Y luego lo veo y digo, caray, parecía que lo hubiéramos planificado, ¿no? Teo sale del agujero. Hombre, claro, lo pensamos en ese momento. Pero a veces cuesta mucho filmar, ¿no? Y aquí todo fue como, pues ya, le filmamos a Teo metiéndose, y le filmamos a Teo no sé qué, y todo eso podía no haber salido, ¿no? Entonces, para mí fue una gran aventura, esa es la verdad, ¿no? No puedo decir que me cambiara en el sentido de que vi o sentí algo y entonces fui yo de una persona distinta, no. Pero sí estoy contento, claro, de haber ido. Que yo puedo añadir en esto es que yo me siento mal fuera de la cueva. Y es verdad, cuando hicimos las pruebas allá en la Garganta del Dino, comí huevos desde entonces nunca más, y me sentí tan mal, yo dije, yo no voy a ningún otro lado. Cuando entré en la cueva estaba bien, y antes era así, para desmayarme, era muy, muy mal. Oscar estaba con nosotros, Miguel también. Cuando yo estoy dentro de la cueva, cuando yo voy a Tallos, mejor dicho así, y otras cuevas que yo sé cómo está el ambiente encima, no llevo nada para tomar. Es el más claro, más fresco y sano agua que yo puedo tomar es dentro de la cueva. Y mira qué pasa. Alguna gente no quiere creerme. Y yo soy de ciencias. Digo la cosa, es así. No hay ni por allá ni por allá. Nos vamos con los gringos para filmar allá. Y les dije, no llevan tantas cosas. Teníamos que irnos 2 veces con helicóptero. Tenía de poner todo este tipo de logística a través de mi universidad para que podamos irnos allá, y ellos llevaron hasta botellas de agua para poder cocinar y hacer cosas así. Yo dije, no puede ser. Todos los ecuatorianos, me incluyo obviamente como quiteño, tomamos el agua de la cueva, ellos de esto. Todos los gringos se enfermaron. Y eso es así. Yo, cuando dije al inicio, cuando dije voy a añadir un comentario, yo me siento muy bien en la cueva. Cuando alguien sabe, puede abrir los ojos, porque hay de saber ver, porque para unos es solamente un hueco, para mí es un paisaje espectacular con muchas diversidades. Alguien no quiere salir y yo no quiero salir. A mí me molesta que se termine el tiempo, que tenemos que regresar y hacer otras cosas. Estoy en el escritorio, estoy en casa, estoy en la ciudad. La cueva es otro mundo, es una exploración, y exploración es el tope de ciencia, de investigación. Porque cada paso que hacemos es algo nuevo. Y como dije en la película misma, cada paso puede ser que es el primer ser humano que hace este paso. Y es la primera vez que vemos algo que nadie en toda la humanidad ha visto. En las cuevas, en los fondos del mar, son los únicos 2 ambientes donde alguien puede en nuestro planeta todavía explorar algo. Para el fondo del mar necesitamos alta tecnología. Para la parte subterránea solamente valentía. Y por eso estamos. Y les invito a hacerlo. Sí, bueno, en realidad, como dicen, la vida no cambia, ¿no? Pero sí uno se siente orgulloso
feliz de haber compartido ese mundo subterráneo, lleno de tanto misterio, porque solo el hecho de estar en la oscuridad, meterse en cuevas debajo de la... es fantástico. En realidad uno siente como que alguien está ahí, pero unos podrán sentirlo, otros no, pero es una maravilla. Por ejemplo, nosotros encontramos en el interior de la cueva una boa de 1,50 m, que fue Boa arcoíris. lo primero que localizamos, ¿no? Y luego encontramos un cangrejo, que ese sí es novedad. Encontrar un cangrejo a 350 metros sobre el nivel del mar en una fuente de agua es muy, muy hermoso. En realidad el agua fue experimentada por los médicos que hicieron un estudio de la calidad de agua. En realidad es una agua muy pura, muy limpia, porque filtra a través de las paredes, y en algunas son unas chorreras que es bellísimo bañarse ahí, pues, ¿no? Y también hay cascadas, eso es un campo hidrográfico, pero fantástico. Sí, dos pequeñas dudas que me surgen. Una, que se citan, o no sé si pudieron revisar en la parte histórica, el por qué no se dio esa segunda exploración de Juan Moritz, cuando aparentemente ya todo estaba pactado con el presidente Velasco Ibarra, ¿cierto? Si pudieron conocer algo que pudo pasar para que no se dé esa exploración y esa aparente, no sé, no interés en desarrollar ese evento. El primer punto. Y segundo, dentro de la parte científica, no sé si en alguna de las exploraciones también llevaron medidores de energía, no sé, porque incluso, claro, ya dentro no de la parte científica, sino de lo místico, hace una relación alguien ahí a que tuvo la oportunidad de ser guiado por unos seres que les llevaron hacia un mundo que obviamente estaba más profundo, pero donde había energía, una planta prácticamente de energía tremenda, que decía ahí son unos como cilindros en donde uno puede ceder. Entonces hay equipos científicos, ¿no es cierto?, que pueden determinar ciertas presencias de corrientes energéticas o cosas, y no sé si en alguna de las exploraciones se incluyó algo de este tipo de investigación. Creo que Teo responderá al segundo punto. En cuanto al primero, la verdad es que no descubrimos nada que no sea como de dominio público. En mi opinión, ese es el punto álgido en la credibilidad de Moritz, ¿no? Porque él se había comprometido supuestamente a llevar a Velasco Ibarra hasta los tesoros y se quedó allí esperando al presidente. Entonces ese es el momento realmente álgido de su credibilidad. No sé por qué Velasco Ibarra al final no fue, a lo mejor pues, bueno, no sé, imagínate, el presidente de la República pues a lo mejor tenía otras cosas y le pareció que después de todo eso no era tan importante, o algún tema burocrático, no lo sé. Ese es el tema, a mi modo, el punto álgido. El punto de menos credibilidad de Moritz, en cambio, es en 1976, porque es que Stan Hall realmente se lo puso todo, digamos, ahí para que él solo tuviera que decir sí, ¿no? Y sin embargo no quiso. Dio unas explicaciones que desde fuera se ven como un poco técnicas, que faltaban observadores internacionales. Entonces, bueno, ahí vienen todas las explicaciones, ¿no? Pues que no confiaba en la capacidad, digamos, de los expedicionarios para no sucumbir a la fiebre del oro, se encontraban los tesoros, en fin. Pero el caso es que no quiso ir. En cuanto a la primera pregunta, la respuesta sería, la verdad, no descubrimos nada nuevo, simplemente el proyecto quedó allí como olvidado. Nosotros estamos midiendo gases en las cuevas. He comprado varios sensores y justamente un mes y medio atrás hemos hecho con los sensores siempre en las cuevas donde voy a Antena a las primeras pruebas, y tenemos muy sorprendentes y espectaculares mediciones de varios gases que normalmente no deberían estar allá. Uno, por ejemplo, es, yo soy también geoquímico, pero si alguien me diría, existe otra forma, más allá de la combustión, de formar carbono monoxidio, yo diría, de esto que yo sé, no. Encontramos carbono monoxidio en considerables mediciones en cuevas, también metano y otras cosas más. Tenemos unos 6 diferentes gases: SO2, H2S, CH4, NOx, CO y H2S.
S6 y partículas en el aire. Entonces, que hemos encontrado es donde tenemos cierta cantidad de gases, tenemos más vida. Es decir, tal vez algunos lo traducirían como más energía. Hay mucho todavía de descubrir, lo hacemos poco a poco. Ponemos los nuevos instrumentos, sensores y lo demás, primeramente en las cuevas que están muy cerca de aquí, donde podemos irnos ida y vuelta al mismo día, medir, regresar, tener datos, y de ahí ya vamos con estos instrumentos a tallos. Es decir, tallos es lo grande, es decir, jugamos en pequeñas canchas primero y después vamos a Maracaná, así es. Hay que decir que realmente tallos entronca muy bien digamos, con la exposición de Julio Verne, porque tiene toda esta cosa como de la imaginación, ¿no? De los mundos por explorar. De hecho, digamos, el mito, un poco por así decir, de la tierra hueca, ¿no? Está en distintas, como aparece en distintos lugares. Hay un libro muy, muy bonito de Humberto Eco que habla un poco de las leyendas, ¿no? que han perdurado en el tiempo, y uno es el de la tierra hueca, y ahí aparece citada, por cierto, la cueva de los Tallos. Yo estuve a punto de hacer una pequeña referencia a eso en el documental, pero al final no entró, ¿no? Y entonces la cueva tiene eso. Ahora, mientras filmábamos antes, digamos, de ir a la cueva, le entrevistamos, por ejemplo, a Sixto Paz, que es un poco el fundador del grupo Rama, ¿no? Que es este grupo de contacto al que pertenece Rafael Calderón. Claro, a mí me contó con todo lujo de detalles cómo era la nave en la que él viajó a Ganímedes, qué le ocurrió en esa nave relacionado con la cueva de los Tallos, y luego en Ganímedes, qué es lo que vio, la sociedad que vio, cómo vivían esos seres, unos campos en los que practicaban un yoga comunitario, en fin. Que yo sepa, la NASA ya ha pasado por Ganímedes. Entonces, son de esas cosas que uno le cuesta, digamos, decidirse. Escuchan bien, esto es que pasa cuando toman drogas no legales. Claro, uno podría decir, estas personas, incluso Juan Moritz, que eran mentiroso compulsivo, o sea, también cuesta a veces digamos, como de imaginar, ¿no? Pero lo otro es igual digamos, de sorprendente. Habría que infiltrarse en la NASA, ¿no? Y ver si tienen algún archivo secreto sobre Ganímedes, que todavía no conozcamos el resto. Pero la cueva tiene ese poder de evocación, y sí es verdad que no solo en la cueva es para mí un poco un lugar donde, o sea, que potencia algo que se da en otros sitios también, ¿no? Entonces, digamos, este afán de los seres humanos por imaginar, por contactar con algo que está más allá de nuestra realidad cotidiana, se da de muchas maneras. Lugares como la cueva lo que hacen es potenciarlo, ¿no? Pero también es verdad que cuando muchos son al río, quizás qué agua lleva, ¿no? Por ejemplo, claro, hay tanta gente, ¿no?, que dice que ha visto platillos y extraterrestres, que uno dice, hombre, y tan grande es el universo, pues a lo mejor algo habrá por aquí, ¿no? Pequeño inciso, también hablé, tampoco está en el documental, con alguien que había sido un poco el sucesor de Carl Sagan en el programa de búsqueda extraterrestre de la NASA. Él me dijo que es un hecho que los astronautas han visto objetos voladores no identificados. Lo que no han visto todavía es al extraterrestre saludando desde la ventana. Y sí les ha pasado, no siempre, ¿no?, pero sí les ha pasado algunas veces que unos años después el ejército saca a la luz alguna información que ellos no conocían, la NASA no conocía en ese momento, y entonces eso les permite deducir que algunas cosas que se habían visto podían ser cosas del ejército. Ahora, que los astronautas han visto ovnis, eso es un hecho, pero no han visto al extraterrestre todavía. Bien. Verán, bueno, en realidad, respecto a la pregunta que acabaron de hacer hace un momento, justamente hablaban de cómo nos ha envuelto la cueva en estos años y todo. Creo que yo ya la Cueva de los Tallos llevo explorando desde el 2010 más o menos, ¿cierto? Estos son alrededor de 8 años prácticamente explorando la Cueva de los Tallos. Bueno, hemos llevado alrededor de 10 grupos al año, ¿sí? Entonces, la verdad ya no cuento las veces que voy a Tallos, ya uno se pierde la cuenta, creo que llevo alrededor de 26 veces en los Tallos. Entonces, lo que puedo decirles es que en todo esto, en realidad, yo sí me he envuelto demasiado. A veces pienso,
porque me he puesto a investigar tanto la parte científica, la parte mística, pues bueno, todo lo que envuelve las expediciones del 69, de los japoneses del 82, del 76 de Stanley Hall. Y pues eso me ha llevado a obtener ciertos documentos. Y dos de esos documentos son los informes científicos de la expedición inglesa. Están en inglés, me tocó darme la tarea de traducirlos. Sí, pues ya hay detalla varias cosas bastante singulares, como los hallazgos arqueológicos que hablaban hace un momento, las vasijas, restos humanos que fueron encontrados también dentro de la cueva. También narra en este caso el proyecto de la segunda entrada a la Cueva de los Tallos que tenía programado Stanley Hall, ¿no es cierto? Stanley Hall entró en el 76 con los británicos y tenía programado entrar años después. Lastimosamente, eso se alargó demasiado, no fue ni en el 86 ni en el 90, a tal forma de que todos los avances que él hizo estaban prácticamente listos para hacerlo en el 94. En el año 1994 sacó los permisos en el Ministerio de Defensa, presentado en el INEFAM, me acuerdo, para no afectar, en ese entonces el INEFAM, para no afectar el medio ambiente y todos los permisos legales. ¿Qué ocurrió y qué impidió que Stanley Hall haga la segunda expedición a la Cueva de los Tallos, justamente para verificar lo que faltó por ver, pues que es la biblioteca metálica y las demás teorías, pues no? Sucede que, como ustedes conocen, ya a finales del 94 hubo el conflicto fronterizo, estalló las primeras escaramuzas en el mes de diciembre y el proyecto conocido o nombrado por el mismo Stanley Hall como el proyecto Tayuwa prácticamente se suspendió, quedó en el limbo porque toda esa zona quedó en la guerra que conocemos como el conflicto del Cenepa, que duró prácticamente 3 meses hasta que desmilitarizaron la zona y pues hasta la firma de paz hasta el 98. Entonces prácticamente la segunda entrada de Stanley Hall lo frustró la guerra o el conflicto del 95. Y bueno, ventajosamente en el año anterior, en el 2017, vino la hija de Stanley Hall, Eileen Hall, que es prácticamente la que en parte está siguiendo los pasos de su padre. Ella, para asombro mío, yo pensé que ella era escocesa, igual que su padre, pero había sido ecuatoriana, eso no había sabido yo, así ecuatoriana, quiteña de hecho, de madre ecuatoriana igual. Entonces, pues ella nos contaba justamente y para ellos, pues fue un pesar de que Stanley Hall no haya podido hacer la segunda expedición, tal cual como él lo tenía planeado por la guerra. Sin embargo, ella actualmente está tratando de ver si continúa esos pasos, tanto en la cueva de Coangos como en la cueva que se conoce como la Cueva del Tesoro de Hall, que queda en las estribaciones del río Pastaza, que tal vez es muy poco conocida y está de ver si hacemos una para Jamaica, está de ver si hacemos una por ahí. Entonces, eso en parte el de por qué se frustró la segunda entrada. Ahora, lo segundo, aunque hemos hecho medición de gases, hemos hecho mediciones de diferentes situaciones dentro de la cueva, la verdad no hemos llevado ni detectores de metales, ni detectores de energía en realidad, pero lo que sí les puedo decir, tal vez personalmente, o me darán la razón tal vez Teo y igual Mike, es de que tal vez todas las cuevas, y en especial la Cueva de los Tallos, es un lugar bien energético. Tal vez el estar en esas profundidades de la tierra, en las entrañas de la tierra, o la Pachamama, como sabemos decir, en realidad a uno le llena de calma, de paz, de tranquilidad, que se duerme como un bebé, ¿no? Uno se encuentra una roca por ahí, se descansa y se duerme como un bebé en realidad. Tal vez por algo que tenemos nosotros en el cerebro de nuestros ancestros, que ellos se sentían seguros en las cuevas, era su refugio, era su hábitat natural, y pues será por eso tal vez que nosotros en realidad nos sentimos seguros dentro de las cuevas. Y cuando atravesamos los ríos subterráneos y nos sumergimos o nos acostamos en esas cascadas, créanme que es una energía, una relajación total. Esa creo que es la única energía que hemos podido percibir dentro de las entrañas de la tierra y será por eso que los chamanes en la mitología shuar, en la mitología quichua, pues visitan las cuevas de los tallos justamente para recargarse, se quedan en sus cascadas para poder tener ese poder curativo. Entonces eso es lo que les podría manifestar respecto a eso. Ahora sí. Bien, bueno, yo soy nuevo en este tema y me llama mucho la atención. En realidad lo que yo hago es bailar breakdance. Creo que soy el único breakdance del Ecuador que está interesado. Bueno, yo vine por una pregunta así específica, ustedes que estuvieron ahí. Verás, yo he visto varios documentales de Cueva de los Tallos, te vi a ti ahí en unos videos. Mi pregunta es básicamente en esto, verás. Me llama mucho la atención acerca de la cueva.
En algunos documentales hay personas que dicen que esta cueva es hecha por mano de obra alienígena, o sea, extraterrestre. Pero hay una cosa que me llama la atención a mí, es que si hay personas que tuvieron experiencia ahí adentro, que vieron seres, que vieron luces y todo eso, aún así no garantiza de que fueron hechas por mano extraterrestre, porque inclusive hay personas fuera que han tenido este tipo de experiencias y dicen que, por ejemplo, allá adentro, ustedes lo mencionan, que adentro sientes un ambiente espiritual, relajado. Y yo digo, o sea, en mi forma de ver, ¿no? A lo mejor, como lo que tú mencionaste antes, en el pasado, ellos entraban ahí para sentirse así porque ellos en su humanidad lo hicieron así, ¿entiendes? Entonces, mi pregunta con ustedes es esta. En base a lo que ustedes estuvieron ahí, y yo veo las estructuras, en mi opinión, más parece es mano de obra humana que extraterrestre. Que haya presencia alienígena puede haber, pero no garantiza que haya mano de obra extraterrestre ahí, ¿entiendes? O sea, eso llama la atención mucho porque, por ejemplo, en nuestra generación, que somos jóvenes y vemos eso, lo que más nos llama la atención, más que la biblioteca metálica, es qué es lo que hizo esa cueva, quiénes fueron los que estuvieron ahí, ¿entiendes? Eso es lo que llama más la atención. Entonces, mi pregunta es ustedes es esa. Ustedes que estuvieron ahí, ¿creen realmente que fue mano de obra humana o extraterrestre? Para ti, joven, te cuento que el geólogo dice que es natural. Estuvimos con Teo y con Zoltán. Zoltán es el presidente de la asociación húngara János Moritz, entonces es alguien muy vinculado con el legado de Moritz, alguien más bien proclive a pensar que lo que Moritz decía era verdad. Los dos son geólogos, Teo lo explica en el documental, no tiene ninguna duda de que eso es natural, y Zoltán lo mismo, ¿no? Zoltán al final del documental dice, yo lo he visto con mis propios ojos, esto seguro es natural, lo que pasa es que las formas, digamos, geométricas uniformes en la naturaleza le hacen pensar al ser humano, ¿no?, que hay una intervención artificial, humana o extraterrestre. Pero un poco la conclusión de las personas con las que nosotros nos fuimos, los dos muy de fiar, es que es natural. Bueno, en realidad pues nosotros también llegamos a determinar que las cuevas son de origen geológico, por la cantidad de cascadas y caídas de agua que se van formando y abriendo más. Entonces, podemos decir que esas cuevas no son hechas por el hombre ni por extraterrestres, son de origen geológico. Mi opinión es, es tan inhóspito porque decía Óscar y es verdad, yo por ejemplo siempre tuve miedo al descenso, nunca lo dije antes, no se lo dije nunca a nadie, ¿no? Pero cuando me puse malito fue por el descenso, yo tuve un feeling de que iba a pasar algo, hasta el punto de que me enfermé el día antes de ir a la cueva, ¿no? Pero yo ponía el pie abajo y súper tranquilo, ¿no? Hay gente que dice que se agobian, que si el tiempo pasa muy lento, y es verdad, es increíble lo mucho que puedes hacer en tan poco tiempo, ¿no? Que si la claustrofobia para otros tal, la verdad es que yo y los que estuvieron, digamos, en la expedición, muy bien. Pero es un lugar difícil, o sea, a ver, todo está húmedo, todo está embarrado, el sitio en mi opinión tiene mucha fuerza, pero es una fuerza que te puede dar paz, pero que también hay como una oscuridad ahí, ¿no? Es como algo muy primigenio. Entonces, claro, pensar que allí seres humanos iban a ir a vivir y por eso, ¿no?, se asocia a mi modo de ver con que si los atlantes, que si extraterrestres, porque ¿para qué iba a ir el ser humano a hacer una ciudad ahí dentro, ¿no? O sea, qué cosa tan complicada. Ahora, ya hacer una cosa como ceremonial y que el portal Moritz hubiera sido algo realmente uno lo ve y dice, wow, qué cosa tan curiosa, ¿no? Porque son esos bloques y además justo hay un hueco, ¿no?, para que las personas podamos, si ahí no hubiera ese hueco y no estuviera la dolina, pues no podrías, ¿no? Quién sabe si se conocería la Cueva de los Tallos como se la conoce. Ahora, si alguien como Teo,
que es geólogo y que sabe, dice que es natural, alguien como Zoltán, que también es geólogo, dice que es natural. Claro, insistir en que no es natural es como complicado, ¿no? A mí, lo de la India me pasó a mí, lo de la India sí me pasó a mí, lo que se cuenta al final del documental, a mí no me cambió la vida. A lo mejor alguien, yo creo que a veces tienes experiencias y por lo que sea no pasan un umbral y no llegan como a transformarte, ¿no? Lo de la India fue muy real y sin embargo terminó, yo seguí con mi vida. Yo siempre he tenido la duda, cuando oigo esos testimonios, cuánto hay de, digamos, hasta qué punto intervienen las personas que los están viviendo en esas experiencias, ¿no? Lo de la India lo cito en el documental porque en ese caso, a mí me gusta un poco también, he estado metido a veces en el mundo de la meditación, del yoga y demás, me han pasado muchas cosas, muchas, pero la única en la que yo no hice nada, o sea, que pasó así como ¡pum!, fue esa, ¿no? Y tan así estuvo libre de mi intervención que cuando yo me di cuenta de que estaba pasando, pues desapareció. Es como que uno siempre estuviera soñando, dormido, y un día se despierta, ¿no? Y dice, anda, y durante un tiempo pues ve que está despierto y de pronto se da cuenta, oye, ¿pero qué es esto? Y se vuelve a quedar dormido. Entonces yo no sé, siempre me quedó la duda cuando hablé con Ricardo, con Rafael, cuánto de objetivo había y cuánto había de que uno está en ese lugar y está meditando y ahí va con una disposición. Por ejemplo, ellos pues hacen ayuno antes de ir o han estado durante unos meses no comiendo carne, ¿no? Una serie de preparaciones y eso, pues, o sea, yo nunca sentí que me estuvieran mintiendo, pero eso no significa tampoco, ¿no?, que Rafael efectivamente viera eso y que en cambio eso no ocurriera solo en su cabeza, ¿no? Solo él puede saber hasta qué punto era real o no era real. Una pregunta con respecto a lo... Tal vez para acotar lo que dice Mike. En realidad, bueno, Teo me conoce, igual Mike, y yo soy bien escéptico a lo paranormal, a lo extranatural. Más me inclino por la teoría científica, ¿no?, del origen kárstico, en este caso de las cuevas, por la erosión del agua que causa en la roca caliza. Pero sin embargo de ello, a pesar de mi escepticismo y de inclinarme más a lo científico, no he podido dejar de notar justamente en el transcurso de estos años, llevando turistas a la Cueva de los Tallos, gente que justamente no todos son ni científicos, ni místicos, ni nada, sino que gente que por una u otra razón se vio atraído por todo esto que envuelve a la Cueva de los Tallos y decidió tomar ese viaje, pues, ¿no? Y pues para mí sí ha sido bastante sorprendente el escuchar los testimonios de ellos, Nos visitan bastantes de México, gente relacionada bastante y bien metida con el tema de los aztecas, peruanos también, bien inmiscuidos con la situación del Tahuantinsuyo y de todo lo que envuelve nuestra historia, ¿no?, de los pueblos americanos. Y pues lo que es cierto es de que cada una de esas historias de los hechos sobrenaturales, llamémoslo así, no los llamemos paranormales, cada vez a uno lo pone a pensar en realidad. El hecho que les puedo manifestar es de que lo que sucede es que se manifiesta justamente a las personas que tal vez o están más preparadas o hasta cierto punto hablábamos de que tal vez tienen activado su glándula pineal, que les da tal vez un poco más de conocimiento o percepción que tal vez las personas que comemos bastante carne no la tenemos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con este mexicano? Pues él, bueno, cuando llegó de México yo no pude venir a recibir acá en el aeropuerto, pero él bajó a la Tacunga y lo recibí en mi casa y conversamos bastante. Él había traído unas rocas de la pirámide maya, una roca de la pirámide maya, que él se había hecho la promesa de dejarlo en la Cueva de los Tallos. Para muchos que siguen esta tendencia, la Cueva de los Tallos es uno de los 4 portales al mundo intraterrestre. Sí, uno de los 4 portales en el mundo al mundo intraterrestre, ¿no es cierto? Entonces él se hizo la promesa de traer una roca de la pirámide maya y dejarla en la Cueva de los Tallos, y de hecho la dejó ahí. Entonces, ¿qué ocurrió? Él pues me preguntaba y yo le decía justamente que yo creo que son naturales, pero que sí ha pasado ciertas cosas con algunos turistas. Entonces, bueno, sucede que él al momento de dormir en la Galería de los Tallos,
Después al día siguiente yo ya le noté bastante inquieto, así miraba para los lados, medio nervioso, y él no era así. Entonces le pregunté, ¿y qué pasó? Dijo, lo que pasa es que soñé, dice. Y digo, ¿y pero qué soñaste? Digo, ¿qué pesadilla o algo, qué no? Y pues bueno, él me dice, no, soñé con algunos pasajes de la cueva. Y pues después se tomó en la tarea de dibujarme en una hoja, y me dibujó una ruta y un sector específico. Entonces, y me dijo, ¿conoces ese lugar? Y ese es un lugar justamente al cual nosotros no llevamos turistas, porque las cavidades son más estrechas, hay que reptar, arrastrarse bastante, hay bastante caudal de agua, y pues personas que tal vez no están acostumbrados a hacerlos es bastante complejo. Pero era irónico de que él nunca había estado en la Cueva de los Tallos, era su primera vez en la Cueva de los Tallos, y así hubiera estado en veces anteriores. Tal vez los pasajes que se recorre con turistas, pues son las galerías grandes, los sitios emblemáticos de la cueva, y más no estos lugares. Entonces para mí sí me causó sorpresa, y pues le dije, vamos, yo te llevo. Y le iba llevando justamente por donde él detallaba, y con ciertos errores pequeños que obviamente de divagar en su sueño, pues prácticamente toda la ruta coincidía con la que él soñó, y al lugar al que llegamos era tal cual, dos estalagmitas así, y una estalagmita pequeña en el centro. Y no entiendo yo cómo él pudo tener ese avistamiento si nunca estuvo en ese lugar, y se le manifestó en sueños. Ahora, dentro de la mitología shuar, los dioses se les manifiestan a los shuar justamente en eso, en visiones, en sueños, y muchas veces con ayahuasca sobre todo. Supongo que debemos ir concluyendo, pero quisiera añadir una pequeña reflexión. Yo creo que la ciencia tiene razón casi todo el tiempo, ¿no? Casi todo el tiempo, digamos, explica las cosas muy bien, pero Teo convendrá conmigo en que al final hay un gran misterio. O sea, el universo es un misterio, ¿no? Y hay que recordar que nosotros estamos ahora en un cuerpo celeste más o menos esférico, no plano. A mí yo siempre digo eso, ¿no? Como la ciencia es como más plana, ¿no? Pero no, estamos en una pelota ahí botada, flotando en el espacio, ¿no? Dando vueltas en torno al Sol, que da vueltas en torno a tal, ¿no? Una esfera, no es una cosa plana, es una esfera, ¿no? En un universo que según la NASA, no según un loco cualquiera, según la NASA, tiene 2 billones de galaxias, es decir, 200.000 millones de galaxias multiplicado por 10. Y esto surgió del Big Bang, ¿no? Pero bueno, ¿y el Big Bang? ¿Y antes del Big Bang? ¿Y por qué las leyes de la física? O sea, el universo es un gran misterio, enorme misterio. Entonces la ciencia, yo creo que lo explica todo, pero el misterio último está ahí, y el misterio último va a estar ahí, ¿no? Está en la naturaleza del universo, que es misterioso. Me ocurrió una cosa cuando hablaban de energía, si hay una energía que se mide o que se siente allá. Un mes y medio atrás, cuando fuimos para tomar muestras de bacterias y medir gases, teníamos también otro grupo, por eso me quedé un poquito más en las cuevas, que querían que les guíe un poquito, justamente con la Lynn Hall, la hija del Stanley Hall que guió esta expedición de 76. Y me dijeron que ellos querían ver diferentes tipos de cuevas, que tenemos varios tipos allá en Tena, y querían hacer un concierto de música. Y están locos. Música en la cueva, cuando yo creo que hago todo lo posible que no se tomará ni una pedazo de muestra, porque queremos todo preservar, aún más no queremos molestar a los animales que están dentro. Les dije, ya, bueno, tengo una aula, una sala ya donde yo puedo no pedir, pero sacar los murciélagos antes que entren ellos y que no mueren de mal canto. Y yo tenía la impresión, como creo que todos nosotros, que van a ir con saxófono y guitarra y seguramente no piano, porque eso no puede llevar ahí adentro. Y así lo tenía en mi mente. Que salió a la final era algo espectacular. Yo dije, les voy a escuchar, voy a estar abierto, pero les voy a prohibir que se vayan a tallos. Así era mi percepción en la mañana. Entramos allá casi como mediodía, han hecho su concierto con unos instrumentos prehistóricos y de diferentes continentes, que yo ni he escuchado del nombre de este instrumento, nunca lo vi en mi vida ni en documentales. 3 diferentes, era un inglés y 2 ecuatorianos. Han hecho una cosa tan armónica, improvisadamente, no dijeron esto vamos a tocar, no hubo cosas así.
uno tomaba un instrumento, después tomaba otro instrumento y salían así unas melodías, nadie cantó, de suerte, y salió algo espectacular. Cuando conté esto al Oscar tenía mis dudas, y la duda se huyó rápidamente. A un segundo me dice, también los indígenas quieren hacer música. Entonces, una de las dos cosas principales que vamos a hacer este verano en Tayos es también un concierto en el anfiteatro. Y esto vamos a grabar, también grabamos la música que hemos hecho ahí en Tena. Y están bienvenidos, no hay entrada de que pagar, solamente vengan. Hay varias cosas. Entonces, más allá de la ciencia y también de la parte de ciencias sociales, de imaginaciones o de lo que pueden ver gente más allá con ayahuasca y otras formas que hacen, no lo niego que no pueden hacerlo porque hay varios casos así. Yo diría que la Cueva de los Tayos se da para mucho, es la más emblemática de nuestro país y no tengo duda de decirlo otra y otra vez delante de argentinos, de brasileños, y siempre me coinciden conmigo, es la más emblemática de nuestro continente. De suerte, nuestro país, a 2 kilómetros de la frontera, es todavía ecuatoriana. Y yo diría, atrévense, supéranse a ustedes mismos y vayan a ver algo que si quieren decir algún día en su vida que yo vi mi país, Ecuador, no es solamente la selva y Galápagos y bucear aquí, a nadar allá y subir a un volcán y hasta surfear en la lava, lo que sea. La parte subterránea y especialmente de Tayos es algo que no puede faltar en su bucket list. Entonces vayan aquí tienen el operador, aquí tienen la parte científica, la parte de instrucciones, aquí seguridad, aquí documental, aquí cartografía. Estamos aquí para ustedes. Entonces, algún momento, cuando quieren, conéctanse con nosotros, contáctanos con WhatsApp, lo que sea, una llamada, no cuesta nada, vengan a la ESPE, les doy planes, les doy mapas, les doy material y las fechas son predestinadas, no pueden irse así solitos, siempre con seguridad, siempre con mano militar, debo decirlo, porque así nos sentimos también un poquito más seguros. Vayan allá y es algo que nunca jamás van a olvidar en su vida. No vean a nosotros que vamos regularmente a las cuevas, somos cavernícolas, es otra cosa. Pero vayan a la más emblemática, tal vez con un poquito de entrenamiento de 1 hora. Vayan a Tena, a una cueva, vayan a Jumandi, qué sé yo, y vean cómo está y después a Tayos. Cuando vayan a Tayos tendrán cosas de contar a sus nietos, eso seguro. Bueno, gracias. Gracias, Teo, Miguel, Gabriel y a todos ustedes por quedarse, ya son casi las 10 de la noche. Y bueno, encantadas de poder recibirlos siempre aquí en el espacio Fundación Telefónica.